Buenas noches a los profesores de la cátedra de estadística. Mi nombre es Díaz Sabor Omar Agustín y este video es en defensa del trabajo práctico de la fecha. A modo de introducción, vamos a hacer referencia a la fuente de los datos a utilizar en este trabajo práctico, el cual es de la base de datos de Coffee de la cual, en función de estos datos y en función de la variable monto, es que nosotros realizamos tanto tablas de frecuencia, gráficos, medidas de resumen, las cuales en el desarrollo de este video, en el desarrollo de este Word, vamos a hacer referencia y vamos a dar nuestras interpretaciones, diversas aclaraciones, cosas a resaltar, etcétera. Antes de comenzar con el análisis en profundidad, yo desarrollo las actividades por punto, y en la actividad cero nos pedían que hagamos referencia a la muestra. Yo he utilizado la población en general, en total, para hacer el práctico porque me parecía más conveniente. Sin embargo, doy un ejemplo cuando hago referencia a la muestra de que se podría utilizar como muestra, por ejemplo, las ventas realizadas en los últimos 6 meses, del periodo del 1 de septiembre de 2024 al 1 de marzo del 2025. Dicho esto, podemos comenzar con el análisis de, en este caso, por ejemplo, la tabla de frecuencias, la cual está realizada en intervalos de clase. Bien, la tabla de frecuencia me representa a mí eh, los montos en los cuales se realizaron las ventas, bien, y podemos decir, por ejemplo, bien, que el intervalo de montos que más se repite, bien, es de 33,12 y 36,12, vamos a decirlo en pesos, a modo de practicidad. En la base de datos se hace referencia a que se usa otra moneda, bien, pero a modo de practicidad vamos a decir que son pesos, bien. ¿Y por qué justamente el intervalo que más se repite? Bueno, porque si nosotros eh, nos dirigimos al dato, podemos decir que al menos 1080 personas, bien, consumieron sus cafés y pagaron 33,12 pesos, perdón, 33,12 pesos y 36,12 pesos. Hasta 36,12 pesos podemos llegar a decirlo también. Otra aclaración que podemos decir, por ejemplo, es que solo el 1% de toda la población pagó su café entre 39,12 pesos y 42,12 pesos, lo cual nos puede llegar a decir que no por ser un café más caro es más consumido. E inclusive su contrapartida, si nosotros nos dirigimos hacia la frecuencia porcentual, podemos decir que el 3% de la población total de las ventas se realizaron entre 18,12 pesos y 21,12 pesos, lo cual como contrapartida nos puede decir que por más que el café sea más barato, no significa que sea más consumido. Bien. A su vez, podemos pasar a realizar un análisis del histograma, del gráfico de formas de histograma. Bien, podemos llegar a decir, por ejemplo, que entre los intervalos de 24,12 pesos y 27,12 pesos y 27,12 pesos y 30,12 pesos existe una acumulación de datos muy similar en la representación de dicho gráfico. Bien, lo cual podemos observarlo cuando justamente observamos el gráfico, que la diferencia entre los escalones es muy similar. Bien, y que por ejemplo podemos llegar a tener un coeficiente de asimetría del tipo una asimetría negativa, quiero decir, que eso se respalda cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis de las medidas de resumen y vemos la asimetría, que es una asimetría negativa. Bien, y ya que estamos justamente en la tabla de medidas de resúmenes, podemos llegar a hacer referencia, por ejemplo, a la medida de localización y decir que en el primer cuartil se sitúa el valor de 27,988 pesos, lo cual nos indica que el primer 25% de las ventas realizadas fueron abonados fue abonado, perdón, un monto de hasta 27,988 pesos, bien, el cual pertenece dentro del intervalo de 27,12 pesos y 30,12 pesos. Bien. También podemos hacer referencia a las medidas de dispersión, bien, por ejemplo con el rango, lo cual nos hace referencia, o podemos llegar a decir que la diferencia mayor entre el mayor valor abonado y el menor valor abonado fue del 14,932 pesos.